Y ya estamos de regreso con el maestro Javier Carrillo. Y bueno, antes de irnos al corte platicábamos sobre qué tanto cuesta traer el agua aquí a la Ciudad de México y pues me gustaría seguir retomando este tema. Sí, muchas gracias. El costo de producción del agua se estima que puede variar entre 10 y 13 pesos por metro cúbico. Si nosotros partimos del hecho de que una familia promedio de 4 integrantes está consumiendo 1 metro cúbico cada día, tendrían que pagar del orden de 10 a 13 pesos diariamente por este servicio, lo cual no ocurre. En un futuro muy probablemente las tarifas por el pago de agua tendrán que ajustarse en la medida que también los servicios sean de mejor calidad para que sea más fácil que el usuario pueda asumir este costo. Sí, exacto. Es una lástima cuando se ve que el agua se está desperdiciando, cuando es sumamente cara traerla. Como bien dice, hay un subsidio, pero al final del día, ya ni porque en las comunidades se corta el agua, aprenden a que se tiene que cuidar y a respetar el agua. Y en torno a la calidad del agua, ¿cómo está México? Si es agua limpia, potable, ¿cómo funciona esta parte? Un parámetro que nos va a permitir entender cuál es la problemática en torno a la calidad del agua en nuestro país es el nivel de tratamiento de aguas residuales con que se cuenta. Del orden del 44% del agua residual que se produce en México es la capacidad instalada para tratarla. Sin embargo, solo el 23% es efectivamente tratada en virtud de que hay problemas de deficiencias o deterioro o problemas en el mantenimiento y la operación de las plantas. Maestro, ¿cuáles son las aguas residuales para los que nos están viendo y no ubican cuál es el agua residual? Para decirlo en forma muy simple, todo el agua que va al drenaje, tanto de las casas como de las industrias. Así es que si nosotros pensamos que solo el 23% efectivamente estamos tratando en México, el otro 77% es un agua cuyo destino final será algún elemento en el medio al cual va a contaminar. Puede ser un acuífero, puede ser una corriente superficial. Así es que yo creo que es un tema muy importante en el cual las políticas públicas de este país tienen que enfocarse para reducir o revertir el problema de contaminación que se tiene tanto en corrientes superficiales como en acuíferos. Exacto. ¿Y qué tan problemático o efectivo es el tratamiento de las aguas? Bueno, las tecnologías actuales son muy efectivas en el tratamiento y cada vez han reducido los costos de estos procesos, de tal manera que lo que hará falta es encontrar los mecanismos que permitan no construir estos sistemas de vanguardia o de tecnología de punta, sino mantenerlos y operarlos, que es donde tenemos los problemas. Exacto. Y por ejemplo, cuéntame un poquito del viaje que hace el agua una vez que digamos, sale del drenaje y que mucha gente piensa que ya es agua que no sirve y la sigue todavía contaminando y echándole aceites y mil cosas más, porque dicen, pues ya, es agua, ya es basura, digamos, ¿no? Ya no sirve para nada. ¿Qué sucede cuando llegan, digamos, al drenaje? Bueno, algo que debe de cambiar es la percepción de que esa agua ya es un producto desechable. Exacto. El futuro, y hablo de un futuro de largo plazo, de las ciudades más importantes a nivel mundial, seguramente será en el sentido de potabilizar el agua residual. En la actualidad se pueden dar usos secundarios al agua residual tratada que no necesariamente reúna la calidad potable. Cuando las demandas superen a las ofertas de agua, una fuente de abastecimiento de agua potable tendrá que ser el potabilizar el agua residual que se produce. ¿Y cómo estamos en México en cuanto al estatus del agua? Me refiero, ¿tiene por ahí algunas cifras que nos hagan de verdad despertar y decir, o cuidamos el agua o en tanto tiempo se nos acaba, o díganos algo así que nos inspire a todos a de verdad tomar acción, a adquirir soluciones ahorradoras de agua, a de verdad hacer toda una cultura, efectivamente, como usted dice, en torno al agua? Bueno, si nosotros nos ponemos en un escenario de ficción, en donde el día de hoy usted no se pueda bañar porque no tiene agua, sino solo lo puede hacer un día a la semana, en donde además el tener agua para beber sea algo muy costoso, 10 veces más de lo que es actualmente, estamos hablando de un escenario que podría ser factible en el corto plazo si la seguimos desperdiciando. No debemos olvidar que el concepto de sustentabilidad implica que las condiciones
mediante las cuales nosotros hacemos uso del agua el día de hoy son las mismas a las que tienen derecho las generaciones futuras. Y nosotros tenemos la responsabilidad de heredarles condiciones a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos en donde no tengan problemas mayores que los que nosotros tenemos. Esto obviamente se podrá lograr con un uso racional, con cambiando la cultura del agua, ser más eficientes y tener procesos de tecnología más modernos para contar con una mayor disponibilidad del recurso. Sí, y afortunadamente en México contamos con las herramientas, con productos que nos ayudan a poder tomar decisiones para poder cuidar el agua, como los Rotoplas. Y me gustaría también preguntarle, ¿qué es lo que pasa con el agua de lluvia, por ejemplo? ¿En México estamos listos para captar toda esta agua o qué se requiere? En comunidades rurales, donde es muy difícil pensar en un sistema de abastecimiento de agua tal como la mayoría lo concebimos, es decir, una obra de captación, una obra de potabilización y una obra de conducción que en algunos casos inclusive requiera bombeos, pues el captar agua de lluvia es una solución viable y sustentable. Recordemos que es un agua que va a estar presente ahí, que si no se le da un uso, generalmente va a volver a entrar a formar parte del ciclo del agua y que se puede aprovechar. Por lo tanto, me parece que tenemos actualmente tecnologías para que a nivel rural sea una solución técnica factible el aprovechar el agua de lluvia. Ok, y por ejemplo, aquí en México se platica mucho sobre crisis del agua. ¿Sí, es un término correcto decir que hay crisis de agua? Por supuesto que sí. En la Ciudad de México actualmente operamos de tal manera que se aplica algo que se denomina el tandeo, que en pocas palabras significa que no todas las personas tienen agua las 24 horas del día y los 365 días del año, sino que solo en algunos días de la semana y en algunas horas reciben este recurso. Esto obviamente es una crisis que se va incrementando. Cada año vemos las noticias y los avisos del gobierno de la ciudad donde nos indican que en la temporada de Semana Santa van a aprovechar a hacer los mantenimientos y que los días en donde se va a carecer de recursos son mayores. Entonces, la crisis del agua implica que tenemos una oferta que es estática, no cambia, pero una demanda que día a día crece y que ya estamos en una situación donde debemos de pensar que este recurso nos está resultando escaso y que tenemos un déficit que debemos de subsanar de alguna forma. Como comenté al principio, el control y recuperación de fugas puede ser una solución, o inclusive mientras estas acciones se implantan y tienen ya un efecto en la demanda, pues nosotros tenemos que buscar fuentes alternas a las cuencas externas de las que ya tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Javier Carrillo, por darnos todo este estatus del agua. Y bueno, también todos los que nos están viendo ya lo saben, Rotoplas tiene una gran gama de productos que nos puede hacer ahorrar agua, cuidarla, tratarla. Entonces, pues muchísimas gracias y ya lo saben, Rotoplas. Pues a cómo está la situación del agua en México, no cabe duda que necesitamos las soluciones de Rotoplas. Y bueno, también los invitamos a que se metan a www.rotoplas.com y que se vuelvan fan del agua. Así es, pues yo me quedé impresionada con todas las soluciones que Rotoplas nos está ofreciendo. Ya lo sabes, está en nosotros hacer esos cambios. Pues así nos despedimos de una edición más de Enverdecer Así Funciona. Hasta la próxima.